¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a esta emisión de su programa Descifrando Enigmas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy pero muy interesante, y es aquella pregunta de cómo sanar las emociones. Quizá usted ha escuchado este término de sanidad interior. ¿Qué es la sanidad interior? ¿Cuáles son las heridas que causan el que necesitemos ser sanados interiormente en nuestra alma? ¿Y cómo podemos tener prácticamente algunos procesos que nos ayuden a salir de allí? El día de hoy vamos a estar explorando este tema, así que no te apartes de tu pantalla en esta emisión de tu programa Descifrando Enigmas. El día de hoy estamos tratando este tema de la sanidad interior, y para ello hemos invitado a una persona muy especial para mí, el pastor José Uriel Aguirre, que también es mi padre. Muchas gracias por estar con nosotros, Pastor Aguirre, gracias por estar con nosotros. Bueno, el gusto es mío. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema de la sanidad interior, y creo que para la teleaudiencia es muy importante definir qué es la sanidad interior. La sanidad interior se define de muchas maneras, pero hoy quisiéramos decir que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos de forma inmediata una vida nueva espiritualmente, un corazón nuevo, somos renovados, somos perdonados, pero sin embargo nos quedan muchas áreas de nuestra vida que no han sido cambiadas y que han sido destruidas durante muchos años por el pecado, por las circunstancias, por las experiencias dolorosas que hemos pasado en tiempos anteriores y que nos dejan emocionalmente atados. Entonces, algunas de esas experiencias emocionales del pasado impiden que nuestra vida se realice y que crezca espiritualmente. Entonces es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso. El cerebro humano tiene millones de células donde se almacena información y muchas personas que tienen una mente sana, de todas maneras, tienen también muchos recuerdos desagradables y van por la vida desarrollando situaciones difíciles, emocionales, y no saben por qué. Es importante entender que esas emociones que nosotros experimentamos no son la causa de los problemas, sino la manifestación de los problemas. Entonces la sanidad interior puede ser definida como un proceso. Como un proceso, y para definirlo en términos muy rápidos, yo diría que la sanidad interior es resolver el pasado para cambiar el presente. Si resolvemos el pasado espiritualmente, podemos cambiar ese presente. Cuando estamos hablando de un proceso mental, de memorias, de sucesos, de palabras, estamos hablando de un área emocional también, ¿no? Aparte de lo espiritual, también es un área emocional donde está nuestra alma, que son los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces sería resolver todos esos sucesos emocionales y espirituales del pasado que todavía están dictándonos mucho de nuestra identidad y de nuestro accionar en el presente. ¿Podría ser algo así? Así es. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:2 nos dice que renovado, nuestra mente sea renovada, ¿no? Dice no conformados a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Entonces necesitamos ser renovados, y para eso pues necesitamos tratar con esas emociones. Y esas emociones nos dictan mucho de nuestro proceder. He conocido muchas personas que lastimosamente por muchos años han albergado en su corazón algunas imágenes, algunos episodios, algunas heridas que están todavía muy palpables y que les han inhabilitado, imposibilitado de poder vivir una vida presente en plenitud. Y creo que cuando hablamos de este término de sanidad interior, es que Dios quiere que seamos sanos espiritualmente, pero también emocionalmente. Y las emociones, como son caídas, es algo un poco complejo. En su experiencia manejando este tema y también muchas personas conduciéndolas a través de ese proceso de sanidad interior, ¿cuánto duraría este proceso de sanidad interior?
Bueno, es muy relativo porque depende de el grado de compromiso que tenga la persona con sus emociones. Ujú. Estamos hablando de diferentes causas. Por ejemplo, hay personas que han sido maltratadas, abusadas de una manera impresionante durante Muchos años. muchos años. Y eso pues trae unas consecuencias muy grandes. Y hay personas que tienen emociones que sí le perjudican, pero que son más leves, son más fáciles de manejar y requieren menos tiempo. Pero en personas que han tenido muchos años sin tratar con esas emociones puede durar años, estamos hablando de varios años. Y cuando tienen un buen mentor, un buen compañero o compañera que les ayude. que les ayude a trabajar ese proceso, porque son procesos. Claro, entonces la sanidad interior es el proceso mediante el cual podemos regresar a mirar aquellas emociones caídas que tenemos, en las cuales hemos sido afectados y que nos inhiben un proceso de plenitud en el presente, ¿verdad? Y creo que muchas personas se estancan allí. Bueno, al regresar de una pausa, vamos a estar hablando un poco de las causas de lo que produce estos sentimientos y de cómo poder tratar con estas emociones. No te apartes de tu pantalla porque estamos hablando de las emociones en la sanidad interior. Cero intereses a 24 meses. Sí, escuchó usted bien. Hasmar Performance le ofrece cero intereses a 24 meses en todo su inventario de vehículos, carros, pickups, SUVs, lo que usted necesite. Visítenos en cualquiera de nuestras 2 direcciones. Y recuerda, nosotros financiamos 24 meses sin intereses. Te esperamos. Banana Leaf Jarocho Restaurant te invita a probar sus deliciosos tamales. Contamos con una gran variedad como tamales de pollo en mole, puerco en salsa roja y salsa verde. También tenemos los riquísimos tamales de queso fundido y frijol con queso. Ven, prepáralo a tu gusto con nuestra barra de ensalada. Y si te gusta el postrecito, el tamal de dulce, alias el beso jarocho. Ven, llévate un pedacito de Veracruz en tu paladar. Regresando, hablando de este tema de la sanidad interior, nos damos cuenta que hay algunas emociones, porque es un proceso emocional que también es conjunto espiritualmente. Dios quiere sanarnos nuestras emociones. ¿Cuáles son aquellas emociones que a veces se pueden palpablemente notar de que una persona puede necesitar una sanidad interior? ¿Cuáles son? Hay muchas, pero podríamos nombrar algunas como las más comunes, por ejemplo, ira, enojo, ¿no? Pero hablamos de una ira permanente, no de una ira producto de un problema clínico, ¿no? De esas personas. De una condición de ira. Exacto. Porque pues la Biblia nos habla de que cuando hay injusticia, pues nosotros debemos sentir enojo. Tener enojo. El mismo Jesús sintió ira cuando tuvo que sacar a la gente del templo que estaban negociando en el templo. Pero hay gente que de un momento a otro está irada y todo el momento tiene problemas de ira y no tienen tensión alta, no tienen problemas clínicos, pero tienen un problema de enojo permanente. Entonces, una ira descontrolada, iracunda, exactamente. Una ira quizás sin ningún tipo de causa inmediata, ¿no? Sí, o clínica. Y se va transmitiendo a veces de generación en generación. Y encontramos familias que dicen, no, es que es de tal familia y ellos todos son de mal carácter. De mal carácter. Bueno, ese no es. Esa puede ser una emoción a causa. Esa sí. De hay otras, por ejemplo, los temores a todo. ¿no? Temores a las personas, temores a los lugares. La gente mantiene un temor permanente. Que se desarrolla como hasta fobia, ¿no? Sí, exactamente. Porque es un temor esa fóbico. Es una emoción muy, muy frecuente. La tristeza.
Hay gente que mantiene triste sin ninguna condición para que esté triste, ¿no? Y mantiene un estado permanente de tristeza. Entonces podemos empezar a mirar de dónde viene Esa tristeza. esa tristeza. La depresión. Claro. No, hay muchas clases de depresión, pero cuando uno empieza a ver las personas que mantienen deprimidas, pues vamos a averiguar. Hay algo en el pasado, hay algo si en hay sus algo en el emociones. pasado que lo perjudica y que lo está deprimiendo. El desánimo, la ansiedad, la ansiedad permanente, la preocupación permanente. Hay gente que no puede descansar en el Señor, ora y dice: Señor, te entrego todas mis cargas, pero no, sigue con ellas ahí, no puede descansar. Entonces también puede ser la culpabilidad, el negativismo, ¿no? Hay personas negativas, todo es malo, no puede haber nada bueno para ellos. Si hay algo de distorsionado en su identidad en el pasado, ese tipo de distorsión en esa realidad distorsionada les hace ver todo negativo. También hablaba usted de la culpabilidad y creo que es uno de los que yo he visto más palpables cuando la persona tiene un problema emocional que no ha sido resuelto. Muchas personas siguen culpándose, ¿no? Y siguen haciendo a otros culpables. A veces no, a veces se culpan ellos o a veces todo el mundo es culpable menos ellos. Menos ellos. Cuando el problema es algo interno, ¿no? A veces necesita una sanidad interior. Es importante denotar eso. El no aceptarse como es, el odiarse. Hay personas que se odian. La falta de aceptación. Sí, el rechazar a otros, porque no es una sola persona, rechazan a muchas personas que están a su alrededor. Porque pudo haber habido un mucho rechazo hacia ellos también y entonces de alguna manera. El aislamiento, ese también puede ser una condición de una parte de las emociones que tenemos que trabajar. El vivir permanentemente juzgando a los demás. Un espíritu crítico. Un espíritu crítico entonces también. Y el no querer someterse ni sujetarse a nadie. Y yo diría una que es muy popular, que son los celos. Unos celos mal fundamentados, igual que la ira. Controlados. También los celos, hay que saber de dónde vienen los celos y cómo son los celos que tiene la persona, ¿no? Ahora, cuando hablamos de estas emociones, no estamos generalizando, ¿no? De que toda persona que tenga este tipo de emociones necesariamente va a tener algo sin resolver. Sin embargo, podemos ver que cuando está fuera de control, puede denotar o puede llevarnos a que hay una necesidad de sanidad interior. Hablando de las emociones, ahora lo que podemos hacer es hablar de las causas. De las causas. Sí, las causas. Bueno, la primera causa es los abusos físicos, ¿no? Abusos físicos es la más popular. Abusos verbales, abusos emocionales, abusos sexuales, momentos de soledad, momentos de desilusión de la persona, fracasos, abandonos, divorcios de sus padres, una falta de disciplina, una sobreprotección a los hijos. También es una causa para tener problemas emocionales. Las enfermedades, el rechazo. Hay personas que han sido rechazadas permanentemente desde que han nacido. Y las permanentes comparaciones y críticas que se hacen en los hogares o en las familias o en la cultura donde se venga, también causa muchos efectos dañinos en las emociones de las personas. En mi experiencia, he recibido muchas personas que han sido abusadas, tanto físicamente, verbalmente como sexualmente. Las estadísticas son agobiantes porque dice que de cada 3, 1 ha sido abusado sexualmente en nuestros días, y en América Latina la estadística se incrementa aún más. Y esto se ve en las familias latinas, se ve mucho incesto, se ven muchas de estas situaciones difíciles donde por muchos años las personas han suprimido estas emociones, quizás estos episodios de abuso, y los sacan a relucir a través de las emociones nocivas, como la ira incontrolable, como las fobias sociales, como todas estas situaciones. Y necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento para que cuando hablamos con alguien o cuando hemos experimentado algunas de estas causas, de que nos permita entregarle nuestras emociones, ¿no? Y nos permita enfrentarnos con ese pasado y con esas emociones
para ser sanados de ellos. Bueno, esas son buenas emociones y también causantes. Al regresar de una pausa vamos a hablar de cómo poder salir de ahí, de cómo no quedarnos con esta necesidad de una sanidad, sino de movernos hacia una sanidad interior. No te apartes de tu pantalla. Be First Hospice Team, compañía con un serio compromiso de brindar cuidado compasivo para el enfermo y su familia en la etapa más difícil de su vida, con un equipo de entrenados profesionales enfocados en el bienestar físico, emocional y espiritual, y proveyendo los servicios clínicos necesarios en su propio hogar, en nursing homes o en el hospital. Usted puede contactarlos al 1877-289-1126. Cuando la experiencia cuenta, la oficina legal de Aurelio Lío Lara está a su servicio, a la familia, a los negocios, de bienes raíces y de accidentes y lesiones. En servicios de inmigración ofrecemos representación, ciudadanía, visas familiares, visas de inversión y perdones legales. En servicios testamentarios ofrecemos testamentos, fideicomiso y validación de testamentos. Y recuerden, 25 años nos respaldan. Y seguimos hablando de este tema de la sanidad interior. Y bueno, hemos definido qué es la sanidad interior, cuáles son las emociones abruptas que se ven como resultado de tener unas emociones que no están sanadas. Hemos visto algunas de sus causantes. Pero vamos a ver el tratamiento. Si yo estoy enfermo emocionalmente, ¿qué puedo hacer? Bueno, el primer paso es la oración, ¿no? Y para eso se necesita que la persona tenga un compromiso directo, que lo haga de corazón, que esté verdaderamente dispuesta a empezar a orar y a entregarle todo a Dios. Bueno, entonces debe haber un reconocimiento de nuestras cargas para las personas que nos ven, porque hay personas que no saben qué es orar, ¿verdad? O qué es tener una comunión con Dios. Deben buscar a Dios primero para poder entregarle esas cargas a Él. ¿Qué más se puede hacer? Lo segundo es que la persona, cuando decide empezar a orar, cuando decide comprometerse con Dios y caminar de la mano del Señor para que Dios le ayude, tiene que estar dispuesta a renunciar a todos los beneficios que le ha dado el haber practicado un pecado o el haber tenido unos comportamientos que de alguna manera le han dado algún beneficio. A ver si me hago entender. Por ejemplo, una persona que ha vivido en adulterio decide no adulterar más. No ser infiel. No ser infiel. Entonces, tiene que renunciar al beneficio. Para no seguir adulterando, de pronto esa persona está recibiendo un incentivo económico. Y ese, pues tiene que renunciar. No solamente al hecho mismo de adulterar, sino a los beneficios que le produce el pecado o la situación que lo ha tenido atado. En un tipo de abuso, de ser una persona quizás manipuladora o de ser una persona que tiene una ira y que controla o que sobreprotege, también hay un tipo de beneficio. Claro, claro, porque todo el mundo sabe que hay que hacer lo que diga determinada persona para que no se ponga de mal genio, ¿no? O hay una persona que tiene muchos años que está en determinado estado o situación y no quiere salir de ahí porque ya se enseñó a estar así. Entonces tiene que renunciar a eso. La renuncia. Y luego después de eso, y luego de que ya toma esa decisión de orar, entonces tiene que buscar una persona adecuada con la cual trabajar un proceso de sanidad interior. Ahora, vale la pena mencionar que es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso que dura mucho tiempo, donde no sale todo muchas veces así a la primera. Entonces, buscar una persona que le va a ayudar, que debe ser una persona capacitada, primero espiritualmente y segundo académicamente, que conozca de lo que es trabajar un proceso de sanidad interior, que tenga la disponibilidad en tiempo y en el corazón para dedicarle a la persona
y acompañarlo en un proceso que puede durar Mucho tiempo. mucho tiempo. Después de que ya toma la decisión la persona, entonces empieza realmente el proceso, que es orar y estudiar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos va dando, nos va cambiando muchas maneras de pensar, de sentir. Vamos renunciando a muchas cosas y las vamos cambiando por las que el Señor nos está dando. Entonces vamos hay que cambiando reemplazar. hábitos. Hábitos que teníamos malos, los cambiamos por hábitos muy buenos. Entonces vamos teniendo limpieza de nuestra mente, vamos teniendo pureza de nuestro corazón y vamos teniendo santidad de nuestra vida. Y eso hace de que todo vaya teniendo una limpieza y una renovación permanente en nuestra situación. Cuando ya la persona empieza ese proceso, viene entonces lo que se llama el ejercicio de la obediencia. Cuando se le está enseñando la palabra, la persona tiene que empezar a obedecer lo que la palabra de Dios le está enseñando. ¿No? Y en ese proceso de obedecer la palabra, entonces la oración lo va llevando a que la persona busque en su pasado ese dolor, traiga nuevamente ese dolor, ya acompañado de Jesucristo, lo deposite en el Señor y espere que el Señor reciba ese dolor, reciba ese maltrato, toda esa amargura que tiene dentro de su ser y la deje en manos del Señor, para que el Señor pueda llevarlo a lo que llamamos un verdadero perdón. Porque es que el perdón no es así. Es a través de Cristo, ¿no? Porque menciona usted de que la persona tiene que llegar a reconocer a Cristo, tener un periodo de oración, reconocimiento en las prácticas que nos habla la palabra de Dios, reemplazar esas prácticas, estos hábitos, y para venir a depositar todos esos episodios del pasado con Cristo, ¿verdad? Sí. En la cruz, ¿no? Descansar en Él. Eso es algo muy importante porque muchas personas se frustran de por qué no pueden perdonar rápidamente, ¿no? Sí, es difícil. A veces la persona piensa que perdonó y al otro día de haber dicho, bueno, voy a perdonar a fulano que fue quien me maltrató, se encuentra la persona y no la ha perdonado. No la ha perdonado. Y entonces tiene que volver otra vez en el mismo proceso, volver a estudiar la palabra, volver a practicarla, volver a comprometerse, volver a orar, hasta que Dios pueda tratar con él y él pueda de corazón depositar en el Señor toda esa circunstancia y perdonar a quien debe perdonar. Claro, porque el corazón es engañoso, dice la Escritura, ¿no? Exacto. Entonces, si no puede, tiene que regresar otra vez a la palabra, regresar a la obediencia, regresar a ese mismo proceso para poder perdonar. Cuando ya la persona logra perdonar, entonces viene una renovación total de la mente de la persona, de sus emociones respecto a lo que tenía en el pasado, la forma como va a recordar lo que para él fue muy amargo y fue muy triste, ya lo va a recordar, como dice la palabra de Dios, como aguas que pasaron, ¿no? Esos pecados que cometió, dice la palabra que ya no son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, es decir, ya van a ser borrados, limpiados y la persona ya no va a tener esos cargos y va a tener una mente completamente limpia. Y entonces desarrollará unos nuevos hábitos que le van a permitir enfrentar el dolor, las heridas del pasado y enfrentar el dolor y las heridas del presente. Porque nosotros nos sentimos muy mal cuando nuestros derechos son violados. Entonces esa es una persona que ya va adquiriendo una capacidad espiritual para perdonar permanentemente y vivir en una vida ascendente espiritual. Ese es el proceso de la sanidad interior. Es un sistema que busca llevar ese dolor a la presencia del Señor y luego busca terminar con el pecado que hubo y destruir la maquinaria carnal que se formó durante mucho tiempo con ese dolor, con esa tristeza, con ese pecado que de pronto practicó, y destruir todo eso y cambiarlo por un hábito nuevo que lo lleve a la santificación, que es una vida limpia en la mente, pura en el corazón, íntegra en la conducta. Me gusta eso.
¿Lo puede repetir? Limpieza de la mente Ujú. se hace a través de la palabra de Dios. Ujú. Sacamos todo lo malo que tenemos en la mente y lo cambiamos por la palabra de Dios, que es las promesas, Ujú. las virtudes del reino de Dios, y eso nos cambia la mente. Eso hace que podamos ya tener un corazón no malo, sino un corazón bueno, conforme al de Dios, un corazón puro. Esa mente limpia y ese corazón puro nos llevan a que tengamos una conducta íntegra. Ujú. Y entonces eso es lo que podríamos llamar santidad, una vida santa. Es una mente pura, una mente limpia, un corazón puro y una conducta íntegra. Wow, son principios muy interesantes, creo que han sido relevantes para cada uno de nosotros. Recuerda que Cristo vino a sanar y a rescatar a todo aquel que se había perdido. Si tú has escuchado este mensaje y necesitas ser sanado por Cristo, recuerda que Él quiere sanarte el día de hoy. No esperes más, búscale, que Él quiere sanar tu corazón y Él quiere darte una sanidad integral de tu mente, de tu corazón y de tu accionar. Tu amigo Rolando Aguirre en este programa Descifrando Enigmas. Dios te bendiga y hasta la próxima.